Vieron que, bueno, buenas tardes a todos de vuelta, y vieron que la idea un poco de estas clases de repaso es ir a través de, bueno, es ir repasando conceptos, pero enfocados por lo menos en algunos ejemplos concretos que vienen de los exámenes tipo que tienen ustedes bueno, en el sitio web de ICB, ¿no? Entonces, bueno, básicamente una cosa que es importante es que se los comentamos en novedades, es que la evaluación esta global que van a tener el 29 de julio y los exámenes en general tienen una carilla con bueno, con un tema, con información sobre un tema. Ese tema es un tema que ustedes no han visto antes, ¿sí? Es un tema nuevo, y bueno, la idea es simplemente que apliquen los conceptos de base, el marco conceptual que se da en la asignatura para ver un poco en un ejemplo concreto cómo resuelven bueno, los ejercicios concretos sobre ese tema. En esa evaluación, además de ver la mitad de las preguntas aproximadamente temáticas, hay otra mitad de preguntas que no corresponden al tema, digamos, que son como preguntas sueltas, por así decirlo. Entonces, bueno, en el que elegimos ahora fue este que habla de las arteriolas y la regulación del calibre de las arteriolas, cómo se regula bueno, el diámetro de las arteriolas, ¿no? Entonces, bueno, allí hay una serie de, una letra que es larga, la podemos leer más o menos rápidamente, y después vamos a lo más concreto que vamos a necesitar para resolver, con un poquito más de detalle, lo que necesitamos para resolver los ejercicios. Entonces, voy a leer tal cual lo que está en pantalla ahora, que dice: los vasos sanguíneos son un sistema cerrado de tuberías que transportan la sangre del corazón a los tejidos y de estos al corazón. Las arterias son los tubos que van del corazón a los tejidos, mientras que las venas hacen lo opuesto. El sistema de arterias se va ramificando en tubos cada vez más finos, originando arteriolas, que son de diámetro mediano, y capilares arteriales, que son de diámetro pequeño. Es a nivel de los capilares donde se da el intercambio de gases, de nutrientes, de desechos con los tejidos. Por fuera de la tubería, de ese sistema de tubería, ¿no?, están las células del tejido al que el vaso sanguíneo irriga, o sea, el tejido con el cual intercambia, ¿verdad?, esos capilares. Entonces ustedes tienen acá un ejemplo de una arteria que se divide en tres arteriolas, por así decirlo. El flujo de la sangre va de arriba hacia abajo en este esquema. Tiene una arteria que se divide en tres arteriolas, y a su vez las arteriolas se van subdividiendo en capilares cada vez de menor calibre, ¿verdad?, de menor diámetro, y bueno, y después los capilares se van juntando en vénulas, y las vénulas en una vena, de modo tal que la sangre retorna de vuelta al corazón, ¿verdad? Acá tienen a la derecha un corte transversal de una arteriola, pero lo vemos después de leer la información que está debajo, ¿sí? Bueno, nada más, simplemente a manera muy breve, comentarles que por supuesto, aunque parezca una obviedad, la sangre funciona en un circuito cerrado, ¿verdad? Va dentro de todas esas tuberías, o sea, en todo el organismo es un circuito cerrado, y eso, por más de que parezca algo relativamente bueno, ¿cómo decir?, un poco obvio hoy por hoy, bueno, no era tan obvio hace unos siglos atrás, y no se sabía que era un sistema cerrado por el cual se transportaba la sangre. Pero eso. Bien, leo el segundo párrafo que dice: el revestimiento interno de los vasos sanguíneos en contacto directo con la sangre, porque la sangre va por el interior de todas estas tuberías, ¿verdad? Entonces, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, lo que está en contacto directo con la sangre, es un tipo particular de epitelio que se denomina endotelio. Acá una cosa que no comenté antes, pero que la hemos visto en algunas otras oportunidades: cuando aparece alguna palabra nueva
está en itálica y en negrita, ¿sí? Endotelio, en principio, es una palabra que creo que ya la han visto, pero bueno, no es como tan parte del vocabulario de todo el semestre, digamos. Entonces, bueno, el revestimiento interno está formado por un tipo que da la sangre, está formado por un tipo particular de epitelio, que es el endotelio, formado por células aplanadas, que son células endoteliales, que son las células endoteliales. En las arteriolas y arterias, por fuera del endotelio, hay células del músculo liso, que tienen la capacidad de contraerse y distenderse, aunque no en respuesta a nuestra voluntad. O sea, es involuntario, digamos, pero pueden contraerse, ese músculo puede contraerse o relajarse, digamos, ¿no? Y eso controla el calibre o el diámetro de esa arteriola. Cuanto más contraído el músculo liso, menor perdón, acá tengo que correr la barrita, menor es su diámetro interno, su calibre, y cuanto más distendido, mayor su calibre. Es decir, el músculo afloja o aprieta, ¿verdad?, a esa arteriola. La dilatación del músculo liso de las arteriolas que irrigan un tejido permite la llegada de más sangre a ese tejido, y viceversa. La contracción del músculo liso implica menor llegada de sangre. Y esa regulación es importante porque en un momento, en una situación dada, puede requerirse que llegue más sangre a un lugar, y en otra situación puede requerirse que llegue menos sangre. Entonces, bueno, ese calibre, ese diámetro está, de la tubería, en último término, está regulado. Entonces eso es un poco lo que les muestra acá en esta otra figura, que hay un corte transversal de la arteriola. Entonces voy a señalar ahora la célula endotelial, que es esta célula que está acá, que acá está arrollada, pero es como decía, es una célula aplanada que está arrollada, adquiriendo la forma de la pared como si fuera un cilindro, ¿verdad? Es una lámina, como si fuera una lámina de un cilindro, pero es un plano, ¿verdad? Entonces esta es la célula endotelial, esto que estoy señalando acá, este es el núcleo de la célula endotelial. Dentro, en la luz del endotelio, va la sangre, ¿verdad? Ahí vemos un glóbulo rojo, que es típicamente una célula sanguínea. Y por fuera del endotelio, que es lo que mira, que para este lado mira hacia la sangre, por fuera tenemos a las células musculares lisas, que son estas que vemos acá. Aquí hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay fibras elásticas y qué sé yo. Entonces, bueno, en principio tenemos dos células en juego, tenemos la célula endotelial y la célula muscular lisa, que es la que controla el diámetro de la arteriola. Bien. Seguimos un poquitito más. Hasta acá, no sé, hay algunas cosas en el chat ahí, Álvaro, no sé si hay algo que sea importante, digo, para volver a estas figuras. Hola. No, seguí para adelante. Son comentarios en general sobre la dinámica de los temas, si es difícil, ese tipo de cosas. Ah, está. Bien, perfecto. Acá voy a mostrar otra, antes de ir a la siguiente, voy a mostrar otra imagen sobre esto que conversábamos recién. Acá tienen una arteria, la arteriola, por supuesto la arteria sale en otras arteriolas más adelante, acá estamos viendo una única arteriola, y luego la arteriola se va dividiendo en capilares, y bueno, a nivel de los capilares, como comentábamos recién, es que tiene lugar el intercambio con los distintos tejidos, ¿verdad? De gases, de desechos, de nutrientes, en fin, deja oxígeno, se lleva anhídrido carbónico, por ejemplo. Y eso es, bueno, después los capilares vuelven a juntarse en vénulas, y las vénulas terminan en las venas, y de las venas retorna al corazón. Y bueno, y esto rojo y azul tiene que ver con, bueno, con la cantidad de oxígeno que hay antes de que la sangre llegue a los tejidos y después de que pasó por los tejidos. Digamos, cambia levemente la pigmentación, digamos. Se pone rojo y azul, que es una manera de simplemente diferenciarlo.
Pero Pero esto no es es que en más o menos lo realidad la mismo. sangre, perdón, no es que en realidad tenga ese color, ¿verdad? Es una No, representación. eh, exactamente, es una representación que facilita. Y, y bueno, esto es lo mismo que veíamos en la figura de arriba, y la figura que estaba al lado de la de arriba. Acá vemos una arteriola en más detalle, y lo que nos interesa ver acá es simplemente que la arteriola, no estamos viendo la célula endotelial acá, sí la vemos en un capilar acá, como sería el endotelio, ya más finito, no lo estamos viendo acá. Esta es la luz por donde va la sangre en la arteriola, y lo que está en celeste sería la célula del músculo liso, que es la que regula el diámetro de la arteriola. Bien, pasamos a esta otra hoja de información. Hasta aquí no hay como... Bueno, hay un poquito que retener, pero simplemente tenemos que darnos con eso, que hay dos células en juego, digamos, para el tema: la célula endotelial, que es la que su cara interna da lugar a la sangre, y la célula muscular, que es la que está por fuera de la endotelial. Entonces, bueno, de lo que nos vamos a ocupar es de un mecanismo que induce el aumento del calibre, o sea, del diámetro, ¿verdad? Y eso se llama vasodilatación de las arteriolas. El aumento del calibre de la arteriola, eso denomina vasodilatación. Primeramente, células nerviosas, neuronas, a través de sus terminales nerviosas, es decir, los extremos de ciertas prolongaciones que poseen las neuronas, le dan una señal a las células endoteliales para que se vasodilaten, digamos, ¿no? Que es el tema que estamos viendo. Acá simplemente comento que las neuronas inervan de alguna manera, como que conectan con el tejido de las arteriolas, las inervan, y bueno, y son las que llevan esa señal para la vasodilatación. Esta señal está bajo la forma de la molécula señal extracelular acetilcolina. Y ahí más abajo se muestra la estructura, que está por acá, voy a poner la barrita, es esta que está acá, la acetilcolina. La señal es transducida en la célula endotelial por el receptor de la acetilcolina, llevando a la activación de la enzima citosólica sintasa de óxido nítrico. O sea, tenemos una terminal nerviosa, que estoy señalando aquí, libera acetilcolina, que es la pelotita negra. Esa acetilcolina tiene un receptor extracelular, ¿verdad?, en la célula endotelial, y en respuesta a esa señal de acetilcolina liberada por la célula nerviosa, por la neurona, por la terminal de la neurona, bueno, lo que dice es que esa unión es transducida, y esa lleva a la activación de la enzima sintasa de óxido nítrico. Esta enzima, que se expresa en forma permanente en el endotelio, cataliza la síntesis de óxido nítrico. ¿Sí? Lo que hace la óxido nítrico sintasa es catalizar la síntesis de óxido nítrico, o NO. El óxido nítrico es una molécula gaseosa, poco polar, pero con una solubilidad significativa en el medio acuoso, que actúa como señal entre la célula endotelial y la célula del músculo liso de la arteriola. Es decir, el NO, que es un gas que se está sintetizando en esta célula endotelial, es un gas que es poco polar, como les dice la letra, además de bajo peso molecular, relativamente soluble en agua, y bueno, es la señal que funciona sobre la célula muscular lisa. Actúa como señal, como decíamos, entre la célula endotelial y la célula del músculo liso de la arteriola. En la célula del músculo liso, el óxido nítrico se une a la enzima alostérica guanilato ciclasa y la activa. O sea, el NO es un activador de la guanilato ciclasa, haciendo que catalice en el citosol de la célula muscular, ¿no?, la síntesis de guanosina monofosfato
cíclico a partir de guanosina trifosfato. Es decir, a partir de este nucleótido trifosfato, que es el GTP, cataliza la síntesis de este nucleótido monofosfato, que es cíclico, tiene la particularidad de ser cíclico, que es la reacción mostrada abajo a la izquierda. Acá tenemos el GTP, es un nucleótido, acá está la base, estoy señalando la base de purina, que es la guanina, este es el azúcar, que es una ribosa porque tiene OH y OH en el 2 y en el 3, carbono 2 y carbono 3, y acá tienen 1, 2, 3 fosfato. Este es el GTP. Lo que cataliza la guanilato ciclasa es la formación de GMP, que es guanina, ribosa, y el fosfato está unido cíclicamente a dos grupos alcohol del azúcar, ¿sí? Al carbono 5 y al carbono 3, forma este ciclo, que tiene dos enlaces fosfoéster acá, ¿verdad? Y libera pirofosfato, que es esta molécula que está acá. O sea, es decir, corta acá la enzima, pero a su vez forma un enlace con este alcohol y el fosfato dando el GMP, o guanosina monofosfato cíclico, que es esta molécula mostrada acá. Finalmente, el GMP funciona como señal intracelular que promueve la relajación de la célula muscular y consecuentemente la vasodilatación. O sea, al recibir esta señal NO de la célula endotelial, la célula muscular lisa se relaja, que es lo que vemos acá, acá la vemos contraída, acá la vemos relajada, se relaja, y eso lo que permite es que aumente el calibre y se dilate la arteriola, y eso es lo que se denomina la vasodilatación. Entonces, repasando este esquemita, hay una terminal nerviosa que ante determinadas condiciones, que, bueno, por las cuales que determinan que es necesario que haya una vasodilatación, se libera esta señal extracelular que es la acetilcolina. La acetilcolina actúa, es un neurotransmisor, digamos, que libera la neurona, actúa sobre la célula endotelial, es reconocido por un receptor para la acetilcolina, y esta interacción acetilcolina receptor de acetilcolina lleva a la activación de la sintasa de óxido nítrico, que son estos triangulitos que están acá, y al estar activa la sintasa de óxido nítrico, sintetiza óxido nítrico, que son los circulitos estos que vemos acá. A su vez, el óxido nítrico es una molécula gaseosa que no tiene polaridad, atraviesa la membrana, qué sé yo, de la célula endotelial, atraviesa la membrana de la célula muscular y activa, se une a la guanilato ciclasa, y la guanilato ciclasa, cuando tiene el óxido nítrico unido, cataliza la formación de GMP cíclico a partir de GTP, y bueno, y la consecuencia de eso es que la célula muscular se relaja y en último término ocurre la vasodilatación de la arteriola. Bueno, hasta aquí la letra, que parece un masazo, digamos, pero en realidad, bueno, van a ver que después las preguntas son relativamente, no son tan complicadas, sino simplemente hay que entender qué es lo que está pasando. No sé si, Álvaro, vos querés comentar algo. No, solo que comentar que este prototipo de examen tiene algunos años, y con el paso del tiempo hemos ido como moderando, digamos, la cantidad de letra que hay en estas secciones de información, la cantidad de información. O sea, los estamos haciendo practicar con ejemplos que son difíciles y son pesados, y en general en los últimos años hemos moderado la cantidad de información. Bien. ¿Alguna duda sobre este plan? Sí, adelante. Yo tengo una consulta. Sí. El nitrato de óxido ¿El actúa, óxido nítrico? el óxido nítrico actúa con la guanilato ciclasa
Ujú. pero no interviene en la formación de GMP, ¿no? Bueno, interviene de forma indirecta, ¿verdad? Porque el NO se une, el óxido nítrico se une a la enzima guanilato ciclasa, activa la guanilato ciclasa, haciendo que catalice la síntesis de GMP cíclico, ¿verdad? Pero De si lo que guanilato. si lo que preguntás es si participa en la reacción, no sé si va a eso la pregunta, claramente, Es esa misma. claramente no. No. Claramente no. La reacción está completa acá como se muestra. GTP da GMP cíclico del pirofosfato. Ahí Ahí va, está, gracias. ahí está. Claro, sí, perdón, yo no sé si te había entendido, igual creo que al decir indirectamente estaba un poco contestada, pero la reacción que cataliza está mostrada debajo. Y noten además que dice que el no se une se une a la enzima alostérica, es como que también hasta hay indicios de que hay un alosterismo, ¿verdad? De que eso Claro. es un... hay pistas redundantes, digamos, en la información. Pero sí, si el NO no aparece en la reacción catalizada, bueno, no es sustrato ni producto de esa reacción, ¿verdad? Ya. Bien, Bueno. seguimos entonces. Acá me quedó algo mal animado, pero bueno, sí, simplemente mostrar este otro esquemita que capaz que es más claro, porque es lo mismo, pero quizás conceptualmente es más claro. Acá tenemos la acetilcolina que se une al receptor de la acetilcolina en la célula endotelial. Eso permite la activación de la óxido nítrico sintasa, que una vez activa, cataliza la síntesis de óxido nítrico, bueno, a partir de arginina, eso no importa, es información adicional. El óxido nítrico difunde rápidamente a través de membranas, dice acá, es lo que está diciendo esta figurita acá, y alcanza la célula muscular lisa que está por fuera de la célula endotelial, ¿verdad? Se une a la guanilato ciclasa y activa a la guanilato ciclasa, y esta cataliza la síntesis de GMP cíclico a partir de GTP. Y la consecuencia de esto es la rápida relajación de la célula muscular. ¿Sí? Es como una representación adicional, digamos, simplemente termina de pasar en limpio lo que veníamos comentando. Muy bien, vamos a las preguntas entonces. Pregunta 1, dice, ¿qué molécula lleva la señal para la vasodilatación de la neurona a la célula endotelial? Entonces, bueno, o sea, ¿cuál es la molécula señal para la vasodilatación desde la neurona, o sea, desde acá, y acá tenemos la neurona señalada, a la célula endotelial? ¿Qué molécula es la que lleva la señal para la vasodilatación? Entonces viene opción A, acetilcolina, B, guanilato ciclasa, C, óxido nítrico, D, GMP cíclico. Y claramente, bueno, la señal es la acetilcolina, que, bueno, si vamos para adelante, es la que genera la producción de óxido nítrico, el óxido nítrico es la que genera la producción de GMP cíclico, y el GMP cíclico es el que genera la relajación muscular. O podemos ir para atrás, acá tenemos la célula muscular relajada, como consecuencia de que se sintetizó GMP cíclico. Eso es una consecuencia de que se activó la guanilato ciclasa con el óxido nítrico, y el óxido nítrico se produjo por la óxido nítrico sintasa, que se produjo como consecuencia de que la neurona liberó acetilcolina y fue reconocida por el receptor de acetilcolina en la célula endotelial. De modo que la acetilcolina es la señal para la vasodilatación de la neurona a la célula endotelial. O sea, la señal que pasa de la neurona a la célula endotelial es esta pelotita negra, que es la acetilcolina. ¿Sí? Podemos ver que la guanilato ciclasa, bueno, es parte es una enzima intracelular de esta otra célula, no tiene nada que ver con la célula endotelial ni con la neurona. El NO es la señal que pasa desde la célula endotelial a la célula muscular, y el GMP cíclico, de vuelta, está en esta célula muscular, no tiene nada que ver ni con la neurona ni con la célula endotelial.
De modo que la respuesta correcta es la A, y bueno, y en verdad es como de comprender lo que leyeron. Es como una respuesta sencilla, como una pregunta relativamente sencilla, como para hacerlos entrar en tema y que vean lo que está pasando. Vamos, sí, Álvaro. No. Vamos a la pregunta 2, que es un poco complementaria y que también lleva a entender un poco el tema y lo que estamos viendo. Dice, ¿qué molécula lleva la señal para la vasodilatación desde la célula endotelial a la célula del músculo liso? O sea, desde esta célula endotelial a la célula muscular lisa, ¿cuál es la molécula señal? Bueno, y esto lo acabamos de comentar al hablar sobre las opciones incorrectas en la respuesta anterior. La molécula señal de la célula endotelial a la célula muscular lisa es el óxido nítrico, ¿verdad? Es lo que produce la célula endotelial y que a su vez activa la guanilato ciclasa en la célula muscular lisa. Bueno, también lo podemos ver acá, ¿verdad? El NO producido por la célula endotelial activa la guanilato ciclasa. Entonces esta es la señal, en este caso, como es la molécula, es bueno, muy poco polar, bastante hidrofóbica, atraviesa la membrana de la célula que sale, que es la endotelial, atraviesa la membrana de la célula muscular lisa, y por lo tanto, bueno, se une a una proteína intracelular como la guanilato ciclasa, ¿verdad? Entonces, nada, el NO es la señal para la vasodilatación desde la célula endotelial a la célula del músculo liso. De vuelta, la acetilcolina no, porque es de la neurona a la célula endotelial. La guanilato ciclasa tampoco, porque bueno, es una enzima intracelular, no es una señal que comunique entre dos células, ¿verdad? El NO sí, ya lo dijimos, el óxido nítrico, y el GMP cíclico tampoco, porque bueno, se genera dentro de esta célula y no sale de esa célula, no es una señal entre una célula y otra. Claramente el NO es la señal. Bien. Vamos, o sea, estas dos preguntas es como para entrar un poco en calor. Noten que en realidad son preguntas extremadamente fáciles. Lo que pasa es que, bueno, hay que haber comprendido lo que se leyó, digamos. Entonces ahí hay que estar tranquilo y, bueno, y tratar de estar tranquilos y concentrados, digamos, ¿no? Y tal, bueno, y hay que saber qué es una molécula señal, digamos, de última, porque es lo único que se requiere para contestar esto. Que en la letra decía, es la señal para, qué sé yo, estaba dado en la letra, digamos, además. Bueno, la pregunta 3 dice, ¿cómo razona usted que sale el óxido nítrico de la célula endotelial? Por exocitosis, por transporte pasivo a través de la membrana plasmática, por transporte activo a través de la membrana plasmática, por difusión simple a través de la membrana plasmática. Bueno, como decíamos, el NO es una molécula hidrofóbica, o bastante hidrofóbica, digamos, y como tal difunde, atraviesa las membranas plasmáticas por difusión simple, es decir, va de donde hay más hacia donde hay menos, simplemente atravesando la membrana plasmática, en fin, difundiendo simplemente. En cambio, no es transporte, no es exocitosis, porque, bueno, simplemente al poder atravesar las membranas no requiere de ese mecanismo de ser exocitado. Tampoco es transporte pasivo a través de la membrana plasmática, porque en este sentido transporte pasivo está dicho, pasivo implica de donde hay más concentración a donde hay menos concentración a través, por ejemplo, de una proteína de tipo canal iónico, ¿verdad? O de una permeasa que cambia de conformación y lo hace a favor del gradiente de concentración. Pero esto simplemente es difusión simple a través de la membrana plasmática, es decir, no está impedido de atravesar la membrana plasmática. Y tampoco es transporte activo a través de la membrana plasmática, que requeriría de vuelta una permeasa para el transporte.
Bien, no sé si tienen alguna duda de esto, o Álvaro, si querés como acotar alguna cosita. Bien, Perdón, entonces, tengo una pregunta. sí, En la letra dice que tiene una solubilidad significativa. sí, Me confunde que vos decís que es hidrofóbica que y también lo dice la letra, ¿no? puede ser, no lo sé. Sí, eso lo dice la letra también. Los gases tienen cierta solubilidad en agua, ¿verdad? Puede ser un poco mayor, un poco menor. Algunos gases tienen más solubilidad, otros gases tienen menos solubilidad en agua. El NO Dice es un que es gas que, poco polar. claro, que Claro. es poco polar. Ahí va. Es una molécula pequeña y poco polar, atraviesa fácilmente la bicapa. Sí, Este, lo de la solubilidad, a ver, hay un tema del tamaño molecular. Si vos tenés una molécula no polar que tiene 40 átomos o 120 átomos, en términos molares se va a disolver muy poco en agua. Lo que llamamos gases, ¿verdad? Por más que son moléculas no polares, el oxígeno, el nitrógeno, el óxido nítrico, etcétera, por ser moléculas muy pequeñas, tienen una determinada solubilidad cuantificable. Y si te pones a pensar, el oxígeno es totalmente no polar, porque son dos átomos iguales, O2. La molécula de oxígeno es totalmente no polar. Y sin embargo, ¿qué respiran los peces? Respiran oxígeno disuelto en el agua. O sea que hay suficiente oxígeno disuelto en el agua como para sostener la vida de organismos que respiran, digamos. Entonces, eso como que cuando uno como que conceptualiza eso, dice, bueno, es poco, pero es significativo, ¿no? Y esto es similar. Claro, y además les decía que era poco polar, digamos, y nosotros sabemos que incluso moléculas pequeñas con polaridad como el agua atraviesan la membrana, y las Pero, que son poco polares y poco, pero la atraviesan, digamos, y el NO, que es bastante menos polar y, y pequeña también, bueno, atraviesa con más comodidad la membrana. pero creo que la duda de la compañera iba al tema de que fuera soluble en agua, Claro, no a sí, la sí, sí, permeabilidad de la sí, membrana. sí, 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 sí. Y es lícita la duda, porque podría ser perfectamente atravesar la membrana, pero su solubilidad en agua sería ínfima. Totalmente. Claro, lo que pasa es que si yo aclaré un poquito lo otro, está clara la duda esa, porque simplemente la duda es como la contradicción aparente entre que es poco polar pero soluble en agua, digamos. Simplemente fue esa aclaración nada más. Sí, pero sí, la duda era más la otra. Perfecto. No sé Gracias. si quedó aclarada la... Bien, seguimos ahora y a ver acá. Álvaro, capaz que... ¿Querés que tome la posta? Toma la posta con esta, Y lo único entonces, a que ver. mi cursor no lo van a ver, pero bueno, Pero yo señalo lo que vos no señalo, vale o la si pena. querés Dice, cambio. no, déjalo así. Considere las proteínas guanilato ciclasa, sintasa de óxido nítrico y receptor de acetilcolina. ¿Cuál de ellas o cuáles, si es que alguna, espera encontrar necesariamente la membrana plasmática de las células endoteliales? Entonces, acá hay dos cosas en la pregunta. ¿En qué célula y dónde en esa célula, verdad? Entonces, estamos parados en las células endoteliales. La guanilato ciclasa, según el mecanismo de es esta enzima acá en la célula que está en gris, ¿verdad? En la célula muscular. Nada nos dice que tenga que estar expresada en la célula endotelial, entonces en principio no sería la respuesta correcta. La sintasa de óxido nítrico sí actúa en la célula endotelial, que es donde se produce el óxido nítrico. Sin embargo, ahí tenemos que ir a ver la segunda condición, que es dónde en la célula. ¿Está en la membrana plasmática? Bueno, en principio no, porque como el óxido nítrico atraviesa, como dijo Gustavo recién, libremente las membranas por difusión simple, la enzima que lo produce, de hecho, es citosólica.
O sea que esto, la sintasa de óxido nítrico tampoco sería la respuesta correcta porque no está en la membrana plasmática. El receptor de acetilcolina, en términos de en qué célula, sabemos que la célula endotelial responde a la acetilcolina producida por las neuronas. O sea que en términos de qué célula estamos bien. En términos de dónde en la célula, el tema es dónde esperamos encontrar un receptor para la acetilcolina. Y ahí tenemos que fijarnos en si pensamos que la acetilcolina va a atravesar libremente por difusión simple las membranas o no. O sea, si va a poder ingresar por difusión simple fácilmente a la célula endotelial. Y cuando vemos la molécula de la acetilcolina, tenemos una carga positiva, que es una carga positiva que se dice fija, porque esto ni siquiera depende de un equilibrio de ácido-base. Esto es algo que en el curso no llegamos realmente a dar formalmente, que es lo que se llama un amonio cuaternario, un nitrógeno unido formando 4 enlaces covalentes, y puede formar 4 enlaces covalentes en vez de los 3 que normalmente son los que forma, porque acá falta un electrón. Esto es un nitrógeno que tiene un electrón de menos, o sea, tiene la configuración electrónica del carbono. Por eso puede formar 4 enlaces covalentes, ¿está? Pero más allá de eso, que después lo van a entender mejor en química orgánica, acá hay una carga positiva. Si hay una carga positiva, esto difícilmente va a poder hacer difusión simple a través de las membranas, como pasa con todos los iones, sean inorgánicos, orgánicos, sean chicos, sean grandes. Entonces, para poder detectar la acetilcolina, la célula endotelial tendrá que tener un receptor que esté mirando hacia afuera, porque la acetilcolina va a andar por el medio extracelular, pero no va a ingresar a la célula. Entonces, esperamos que el receptor de la acetilcolina esté en la membrana plasmática de la célula endotelial, ¿verdad? O sea que tenemos que ir a la siguiente diapositiva, Gustavo, porque el dibujito es... Perdón, Sí, perdón, sí. yo también me quedé mirando. Entonces, sí que esperamos encontrar el receptor de la acetilcolina en la membrana plasmática de las células endoteliales, o sea, la correcta es la C, y bueno, y la opción ninguna de las 3 está descartada si pensamos que la correcta, sí que hay una correcta, que es la C, ¿está? Había algo en el chat, así que me voy a fijar un segundito ¿Cómo porque no? está lo que estaba señalando. Yo voy a seguir. ¿Cuál o Dale. cuáles de ellas, o sea, de estas 3 moléculas que son el objeto de Perdón, esta ¿te puedo pregunta? hacer una pregunta? Claro. Ustedes en la letra ponen que la sintasa de óxido nítrico se expresa de forma permanente en el endotelio. En la célula endotelial debería decir, ¿no? Eso a mí me generó confusión. Pensé que esa era la correcta en la 4. Ah, No sé. no, lo que pasa que, claro, está en la célula, pero no está en la membrana plasmática. Es como ponerle como una proteína ribosomal. Se expresa de forma permanente en la célula endotelial, pero eso no implica que vaya a estar en la membrana plasmática. Te lo llevo un ejemplo así como un poco más... Acá el centro de esta pregunta es entender que el óxido nítrico es una molécula señal que atraviesa membranas por difusión simple, y la acetilcolina es una molécula señal que no atraviesa membranas por difusión simple, porque es cargada. Entonces el receptor de la acetilcolina va a estar en la membrana plasmática. En cambio, tanto la enzima que produce el óxido nítrico, como la que detecta el óxido nítrico en la otra célula, las dos son citosólicas, porque el óxido nítrico te atraviesa las membranas plasmáticas libremente por difusión simple. Ok, gracias. Después la siguiente dice, ¿cuál de ellas, si es que alguna, espera encontrar necesariamente en la membrana plasmática de las células del músculo liso? ¿Tá? Y las opciones son las mismas. ¿Tá? Entonces, la guanilato ciclasa no esperamos encontrarla en la membrana plasmática por lo que acabo de decir, porque detecta una molécula que atraviesa las membranas por difusión simple, el óxido nítrico. La sintasa de óxido nítrico, ni una cosa ni otra, ni esperamos encontrarla en las células del músculo, ni estaría en la membrana plasmática. El receptor de la acetilcolina sí estaría en la membrana plasmática, pero no en la célula del músculo, en principio, según esta información, sino que está en la célula endotelial. Entonces estamos en la célula equivocada. O sea que la respuesta correcta acá es la D, que por lo menos por la información que tenemos, no esperamos encontrar ninguna de estas 3 moléculas en la membrana plasmática de la célula muscular.
Luego, la siguiente pregunta es, ¿cuál de las proteínas esas espera usted que tenga una señal de localización celular? Y acá tenemos que recordar que las proteínas que cumplen sus funciones en el compartimiento citosólico, que es donde son sintetizadas, son las que no tienen, las que carecen de señales de localización celular. Las que tienen señales de localización celular son las que van a ir a parar al núcleo, a las mitocondrias, al sistema vesicular, la membrana plasmática y el medio extracelular. Entonces acá la guanilato ciclasa, puesto que dedujimos que cumplía su función en el compartimiento citosólico, porque detecta una señal, una molécula señal que atraviesa libremente las membranas, en principio no tenemos razón para pensar que tenga una señal de localización, en principio es una enzima citosólica. Lo mismo pasa con la sintasa de óxido nítrico, y en cambio el receptor de la acetilcolina, por lo que ya dijimos que detecta una molécula señal que está en el medio extracelular, que viene del medio extracelular, y que no atraviesa por difusión simple las membranas, el receptor de la acetilcolina sí tendrá que ser una molécula de membrana plasmática. Como tal, tendrá que tener una señal de importación al retículo endoplasmático. Y será insertada inicialmente en las membranas del retículo endoplasmático y después por el tráfico vesicular irá a parar a la membrana plasmática. O sea que la respuesta correcta de las 6 es la C. Otra vez, estas preguntas, sobre todo en lo que hace a deducir que la sintasa de óxido nítrico y la guanilato ciclasa son citosólicas, son un poquito, capaz que un poquito difíciles, capaz que hoy por hoy, con la cabeza de hoy, les daríamos más información para llegar a esa misma conclusión. Sí. Álvaro, una pregunta que me surge a raíz del chat, y no sé si ahora me confundo, digamos. Si en la 5 vos no dijiste que la correcta era como el receptor de acetilcolina, porque en realidad es ninguna de las tres porque es la célula muscular, ¿verdad? Yo ahora me pierdo porque creo que me distraje, pero surgió esa confusión y la cantidad contestó C. No. 4 es C, 5 es D, ninguna de las tres. No, la 4 es C, 5 es D, ahí está, perfecto. Y 6... Claro, porque ahí surgió 5C, 5C y no... No. 4C, 5D. 5D, porque el receptor de la acetilcolina no está en la célula muscular. O no tenemos razón para pensar que esté, por lo menos, sí. Capaz claro, que base a la información dada. Está, porque surgió ahí una duda y yo... no me acordaba exactamente. Acá dice Irene, dijo la D porque el receptor estaba en otra célula, correcto. Eso es perfecto. 5. Y en la 6, la correcta es la C nuevamente. Perfecto. ¿Ah? Sí, a mí me parecía, pero por las dudas, como habían varios ahí, 5, 6, yo qué sé, capaz que yo me confundí también. Bien, seguimos entonces. Sigo con esta, justo. ¿O querés agarrar vos? Sí, agarro yo y después dale. me enganchás vos. Dice, para las preguntas 7 y 8, considere las moléculas de NO, GTP y GMP cíclico. Dice, ¿cuál o cuáles de ellas esos son sustratos, ¿no?, de la guanilato ciclasa según la información dada? Y viene óxido nítrico, que es no, porque ya lo comentamos esto justamente al principio de todo, porque la reacción dada es esta, ¿verdad?, que se muestra acá. El GTP es convertido en GMP cíclico y pirofosfato, y eso es catalizado por la guanilato ciclasa. De modo que el GTP es sustrato y el GMP cíclico y el pirofosfato son productos de esa reacción. Entonces, bueno, el NO no, porque no forma parte, no es ni sustrato ni producto. El GTP es sustrato, y es el GTP solamente, porque es el único sustrato que vemos, o sea que la B ya es la correcta, cuando la vemos ya sabemos que es la correcta. GMP cíclico solamente no, porque es un producto
y no un sustrato, y además hay otro producto, digamos, o sea que no puede ser solamente, no podría ser solamente si preguntara acerca de los productos, digamos. Y GTP y GMP cíclico solamente, tampoco, porque el GTP es sustrato, el GMP cíclico es producto, un producto de la reacción catalizada por la guanilato ciclasa. Bien, creo que esta no tenía mayor dificultad, simplemente hay que saber qué es sustrato, qué es producto, y bueno, y el NO que la activa, evidentemente es un regulador de la enzima, pero no es un sustrato, es decir, cuando decimos que no es un sustrato, lo que queremos decir es que no es convertido en otra molécula, no se rompe ningún enlace del óxido nítrico en la reacción catalizada por la guanilato ciclasa, ¿verdad? Eso es la esencia de un sustrato, es algo que es convertido en otra molécula porque se rompe algún enlace y se forma algún enlace eventualmente. Y eso no ocurre con el NO. Bien. La pregunta 8 dice, ¿cuál o cuáles de ellas son reguladores alostéricos de la guanilato ciclasa según la información dada? Bueno, y acá decía que el óxido nítrico activaba la guanilato ciclasa y además que era que se unía a la guanilato ciclasa, que era regulada alostéricamente a su vez. Entonces, si bien no dice que se une a un sitio alostérico de la guanilato ciclasa, en la letra está totalmente implícito que el NO es un regulador alostérico porque activa la enzima, pero no es ni sustrato ni producto, que ese sería GTP, GMP cíclico y pirofosfato, y por otro lado, nada les indica que el NO esté participando en el sitio activo, más cuando les dice que la enzima es regulada alostéricamente. Entonces, dadas estas opciones, la única posible es la correcta, es la A, NO solamente. El GTP no, porque bueno, es sustrato y no dice que sea regulada por sustrato la enzima. El GMP cíclico es producto y no dice que sea regulada por producto la enzima, y GTP y GMP cíclico, bueno, no, porque es no la B y no la C, o sea que es un no por partida doble, digamos. Puede pasar que una enzima tenga dos sitios de unión, por ejemplo, para un sustrato o para un producto, y uno sea parte del sitio activo y otra sea un sitio alostérico para esa molécula. Podría pasar que tuviera un sitio activo para GTP, donde es convertido el GMP cíclico, y un segundo sitio para GTP que fuera regulador de esa enzima. Eso es bastante inusual y no da ninguna pista de que eso suceda en este caso, sino que las pistas las da en relación al óxido nítrico, que dice claramente que activa a la enzima. Entonces, bueno, es eso lo que corresponde razonar, digamos, en esta pregunta, y la respuesta correcta es la A, entonces. Bien, ahí un poco lo que hay que saber, simplemente de vuelta, es qué sustrato, qué es producto, qué es regulador alostérico y tal. Acá simplemente les pegué lo que dice la hoja de información. En la célula del músculo liso, el NO se une a la enzima alostérica guanilato ciclasa y la activa, haciendo que catalice en el citosol la síntesis de guanosina monofosfata cíclico, GMP cíclico. ¿Sí? Entonces hay como, ahí están las pistas, digamos, para contestar la A como correcta. Bien, pasamos a la siguiente entonces. Para las preguntas 9 a 13, considere lo siguiente. La señal traída de la célula muscular por el óxido nítrico, es apagada por la hidrólisis del GMP cíclico a guanina monofosfato, en una reacción que es catalizada por la enzima fosfodiesterasa y que se resume debajo, que es esta reacción que se muestra acá. Este es el GMP cíclico. Recuerden, el GMP cíclico se formaba a partir del GTP, por la guanilato ciclasa,
se formaba a partir de ATP. Y esto en alguna medida era lo que provocaba la relajación muscular y la vasodilatación, ¿verdad? Era lo que veíamos acá. Esta célula se relajaba y eso producía la vasodilatación. Ahora, esa vasodilatación, todas las señales, digamos, funcionan cuando tienen que funcionar y en un momento tienen que ser apagadas esas señales porque, bueno, no va a estar vasodilatado el resto, toda su vida, esa célula, digamos, entonces, o toda esa arteriola vasodilatada todo el tiempo, sino que se vasodilata ante determinadas circunstancias. Entonces, esa señal en algún momento es apagada, y es apagada, por lo que dice acá, por esta enzima que se llama fosfodiesterasa, que cataliza la hidrólisis del GMP cíclico a GMP. Entonces acá lo que se rompe es este enlace que estoy señalando acá, que es un enlace fosfoéster, porque está uniendo un fosfato con un grupo alcohol del azúcar. Este enlace se rompe y genera, por un lado, el grupo alcohol y el grupo fosfato libre. Esta es la reacción que cataliza la hidrólisis entonces de ese enlace. Dice, en la reacción catalizada por la fosfodiesterasa se hidroliza o hidrolizan una unión fosfo-monoéster solamente, dos uniones fosfo-monoéster, una unión fosfoanhídrido solamente, una unión fosfoanhídrido y una unión fosfo-monoéster. Entonces, esto ya lo contestamos, digamos, cuando dijimos que catalizaba la ruptura de este enlace, que es un enlace fosfoéster o fosfo-monoéster. Entonces, lo que hay que tener claro para esta pregunta es un poco la distinción entre un enlace fosfo-monoéster y un enlace fosfoanhídrido. El fosfoanhídrido es el que une, por ejemplo, dos grupos fosfato, que está uniendo dos fosfatos que provienen de ácido fosfórico, por eso es un anhídrido, y un anhídrido fosfórico, digamos, que no es el caso de las uniones que tenemos acá. No hay ninguna unión fosfoanhídrido en esta molécula, o sea que mal puede hidrolizar un fosfoanhídrido cuando no hay ninguna unión fosfoanhídrido. Hay una unión fosfoéster acá, y hay una unión fosfomonoéster en estos otros enlaces que vemos acá, un fosfomonoéster acá, otro fosfomonoéster acá. Se rompe solo un enlace fosfomonoéster, y el otro enlace fosfomonoéster queda intacto, digamos, ¿no? De modo que la respuesta correcta es una unión fosfomonoéster solamente. Y no dos uniones, porque este enlace queda intacto, no se rompe. Bien. La pregunta 10 dice, el proceso de erección del pene masculino requiere de una importante vasodilatación local. La droga sildenafil o Viagra permite la erección en ciertos tipos de impotencia. Usted razona que el sildenafil es un inhibidor de el receptor de acetilcolina, la sintasa de óxido nítrico, la guanilato ciclasa y la fosfodiesterasa, o la fosfodiesterasa. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, la pista clave que les da acá es que el proceso de erección del pene masculino requiere de vasodilatación local, o sea, lo que se requiere es vasodilatación. Y esta droga justamente lo que permite es esa vasodilatación necesaria para ese proceso. Entonces, fíjense ustedes que si inhibiera el receptor de acetilcolina, si inhibiera este receptor, en realidad estaría inhibiendo toda la vasodilatación, ¿verdad? Porque esto es lo que lleva a la vasodilatación. Por otro lado, si inhibe a la sintasa del óxido nítrico, inhibiría a LNO, inhibiría este proceso, inhibiría la relajación muscular, inhibiría la vasodilatación. Si inhibiera la guanilato ciclasa, que es la que vemos acá, inhibiría esta reacción, inhibiría la relajación del músculo e inhibiría la vasodilatación. O sea que sería la situación contraria de la buscada. En cambio, la fosfodiesterasa
lo que hace es justamente bloquear inhibir a esta enzima. Y al inhibir esta enzima, lo que ocurre es que el GMP cíclico está presente más tiempo y eso permite que esto esté con una vasodilatación durante mayor tiempo. De modo que la A, la B y la C tendrían un efecto contrario al buscado, porque no provocarían una vasodilatación, sino que la acortarían en todo caso, la cortarían a la vasodilatación. En cambio, la fosfodiesterasa, que hidroliza a esta, que apaga la señal, bueno, es la que provocaría la... sí, acá. La fosfodiesterasa destruye el GMP cíclico. Entonces, si inhibís la fosfodiesterasa, haces que... si inhibís, ahí está. Si inhibís la fosfodiesterasa, claro, un poco como había dicho anteriormente, pero me olvidé el pedacito de que inhibía. Claro, hay más GMP cíclico porque esto está inhibido y por lo tanto no se destruye el GMP cíclico, esto está presente más tiempo, no se apaga la señal, no hay, se mantiene la relajación muscular y se mantiene la vasodilatación. No sé si estamos como contentos con la explicación, digamos, o si tienen alguna duda. Simplemente les muestro acá la fórmula del... Observen ustedes que el sildenafil, esto no lo pregunta, no lo estamos preguntando acá, capaz que en la letra del examen está, pero es muy parecido al GMP cíclico. ¿Sí? El GMP cíclico es esta molécula, el sildenafil es esta molécula que es muy parecida, y eso implica que muy probablemente sea un inhibidor competitivo de esa enzima. Es decir, un inhibidor que compite por el sitio activo, compite con el GMP cíclico por el sitio activo de la guanilato, de la fosfodiesterasa. Sí, Gustavo, capaz que por lo que dice el chat, estaría bueno que pasaras en limpio. Sí, ¿Qué hace la fosfodiesterasa y por qué la inhibición de la fosfodiesterasa afecta a esto? Porque no quedó tan claro. Perfecto. Vamos a ver acá. La fosfodiesterasa, que decía acá en la letra esta, es la señal traída a la célula muscular por el NO es apagada por la hidrólisis de GMP cíclico a GMP. ¿Sí? La señal en algún momento se tiene que apagar como cualquier señal para que la situación vuelva a determinada normalidad. Pasado el evento que hay que regular, bueno, ya se volvió una normalidad y esa señal tiene que apagarse, digamos. Eso ocurre con cualquier sistema regulado, digamos. Se regula cuando hay que regular y después esa señal se tiene que apagar. Entonces, esa señal es apagada por la hidrólisis de GMP cíclico a GMP, y eso lo cataliza la enzima fosfodiesterasa. ¿Sí? De modo que si esta enzima hidroliza a la señal de apagado, si esta enzima está inhibida, bueno, esta señal no se apaga. Y si esa señal no se apaga, el músculo sigue relajado y la arteriola sigue vasodilatada. Esa es la esencia del razonamiento. Además, podemos darnos cuenta, además, para decir todas las otras están incorrectas, es que todas las otras opciones tendrían el efecto contrario. Si hay un inhibidor del receptor de la acetilcolina, bueno, no vamos a tener relajación muscular y no vamos a tener vasodilatación. Si hay un inhibidor de la óxido nítrico sintasa, no vamos a tener NO, no vamos a tener, GMP cíclico, no vamos a tener relajación de la célula muscular, no vamos a tener vasodilatación. Y si hay un inhibidor de la guanilato ciclasa, no se va a generar GMP cíclico y no vamos a tener relajación muscular y no vamos a tener vasodilatación. De modo que la única manera de que ese efecto
en las opciones dadas, lógicamente, en principio, es la inhibición de la fosfodiesterasa. ¿Por qué? Porque apaga esta señal. Al apagar la hidrólisis de esta señal no, apaga la hidrólisis de GMP cíclico a GMP, y entonces al inhibir esto, al inhibir esta fosfodiesterasa, esta señal está presente más tiempo, que es la que provoca la relajación de la célula muscular y la inhibición de la vasodilatación, perdón. No sé si Ahora sí, gracias. queda. Está, perfecto. Sí. Bien. Álvaro, te cedo la posta acá, capaz. Dice, para las preguntas 11 a 13, considere las reacciones de hidrólisis total a bases nitrogenadas, o sea, nucleobases, azúcar y sulfato inorgánico, de GTP, GMP cíclico que está abajo, y GMP, guanosina monofosfato que está al medio. ¿Cómo serán los productos de las hidrólisis a nivel cualitativo? O sea, comparar los tipos de moléculas formadas, o sea, qué se forma en cada caso, no cuánto se forma, sino qué moléculas se forman. Entonces acá lo que tenemos que plantear es que esa hidrólisis total, o sea, se va a liberar, en cualquiera de los tres casos, se va a liberar guanosina, ¿verdad? Por la hidrólisis de la unión N-glicosídica entre la ribosa y la nucleobase. En los tres casos se va a liberar ribosa, que va a ser lo mismo, la misma azúcar, ribosa. Y en los tres casos se van a liberar fosfatos. Solo que en el caso del GTP se van a liberar 3 fosfatos por mol, y en el caso del GMP y el GMP cíclico se va a liberar un fosfato por mol. Pero como nos están preguntando en la pregunta 11, lo que se forma y no cuánto se forma, no importa si se forma un fosfato o 3 fosfatos por mol. Entonces, la respuesta correcta de la pregunta 11 es que es lo mismo, que las tres hidrólisis van a dar fosfato, ribosa y guanina. O sea que la correcta es la A. Para la 12 nos preguntan lo mismo, pero nos preguntan a nivel cuantitativo. Entonces, a nivel cuantitativo ya tenemos una diferencia según se formen 3 fosfatos por mol de nucleótido, caso del GTP, o un fosfato por mol de nucleótido, caso del GMP y el GMP cíclico. Entonces, allí ya la correcta es que GTP da productos de hidrólisis diferentes a nivel cuantitativo que GMP cíclico y GMP. Pero GMP cíclico y GMP entre sí dan lo mismo, porque no importa en principio que el fosfato esté unido por 2 uniones fosfoéster o una. Si yo hidrolizo todas las uniones, va a quedar un fosfato libre en cualquier caso. Entonces acá la correcta en el caso de la 12 es la C, ¿verdad? GTP diferente a GMP cíclico y GMP. Y luego nos piden comparativamente los valores de delta G de hidrólisis. Entonces, acá lo que tenemos que saber es que las hidrólisis son... No entendí la 12, dice alguien. Bueno, ya vuelvo, pero voy a terminar esta. La 13 nos pregunta cómo serán los valores de hidrólisis, de delta G de hidrólisis. Tenemos que saber que las hidrólisis son siempre energéticamente favorables, siempre tienen valores de delta G negativos en el medio acuoso, que está supuesto, digamos. Y que a su vez los valores de hidrólisis de los fosfanhídridos en particular son bastante altos, ¿verdad? De manera que el valor de la hidrólisis, el valor de delta G para la hidrólisis total del GTP va a ser más alto que para el GMP cíclico y el GMP, porque tiene 3 fosfatos, 2 de ellos unidos por fosfanhídrido, ¿verdad? Fosfato, fosfato, unión fosfanhídrido, fosfato, fosfato, unión fosfanhídrido, fosfato, azúcar, unión fosfoéster. En cambio, en el GMP y el GMP cíclico solo están las uniones fosfoéster. A su vez, ¿es igual el GMP acá al medio que el GMP cíclico acá abajo? Y bueno, no es igual, porque en el GMP cíclico hay 2 uniones fosfoéster, ¿verdad? Con la posición 5' y con la posición 3' de la ribosa.
Entonces, dicho de alguna manera fácil, se va a liberar más energía por hidrólisis de 2 uniones fosfoéster, aunque sean el mismo fosfato, que por hidrólisis de una única unión fosfoéster. Quiere decir que el delta G de hidrólisis del GMP cíclico será algo mayor en valor absoluto que el delta G de hidrólisis del GMP. Entonces, veamos las respuestas. Atención a los signos, nos dicen acá, porque estamos hablando de todos valores negativos, ¿verdad? No estamos viendo en valor absoluto. Entonces, la respuesta es la C. El delta G de hidrólisis del GTP es más negativo que el del GMP cíclico, y a su vez este más negativo que el del GMP. La 13 es la C. ¿Sí? Vuelvo a la 12. ¿Tá? La 12 era igual que la 11, solo que estamos tomando en cuenta lo cuantitativo. ¿Cuántos moles de fosfato, cuántos de ribosa, cuántos de guanina se forman por mol del nucleótido hidrolizado? Y allí es que hay una diferencia en los fosfatos entre GTP y GMP o GMP cíclico. Porque para GTP, por mol de nucleótido, se forman 3 moles de fosfato. Y en cambio, para GMP o GMP cíclico, por mol de nucleótido, se forma solo 1 mol de fosfato. ¿Tá? Por eso en lo cuantitativo hay una diferencia. Por eso la respuesta correcta en la pregunta 12 es la C. GTP diferente de GMP cíclico y GMP cíclico igual a GMP. Entonces la correcta en la 11 era la A, en la 12 la C, y en la 13 también la C. En la 13 es la C porque no estamos hablando de valores absolutos. Si estuviéramos hablando de los valores absolutos del delta G, el orden sería exactamente el opuesto, porque son todos negativos. Porque son todas hidrólisis, son todos procesos exergónicos en el medio acuoso. ¿Le parece seguir o quieren volver? ¿O Sí, quieren... seguimos. Capaz que seguimos porque no hay nada en el chat. Y esto simplemente la 13, para pasarlo a ejemplo numérico, sería, no sé, menos 15 o menos 18 es menor que menos 8, que es menor que menos 4, digamos, porque está, por decir unos valores, qué sé yo, aproximados, Bien. o fantasía, digamos, yo qué sé. Bien. Arriba. Seguimos con la 14. No había nada en el chat, así que seguimos. Seguimos con la 14. Los 3 primeros aminoácidos, voy a correr acá, perdón un segundito. Los 3 primeros aminoácidos de la sintasa de óxido nítrico son metionina, asparagina y glicina. ¿Cuál de los siguientes ARN mensajeros codifica para el extremo N-terminal de la enzima? ¿No? Y no lo dice, pero siempre se provee la tabla del código genético y la tienen aquí delante, digamos. Entonces dice AUG, AAC, GGA necesariamente, después viene otro mensajero necesariamente, otro, y después dice ninguna de las opciones anteriores es correcta. Entonces acá básicamente hay que saber 2 cosas. Primero hay que saber traducir, y eso implica ir de secuencias de nucleótidos a aminoácidos y también volver, digamos, de secuencias aminoácidicas a nucleótidos. Entonces es una cosa que hay que saber y con eso ya alcanza, digamos, pero vamos a ver que hay otra cosa implícita, digamos, en la pregunta, que es que el código genético es degenerado, que más de un codón puede especificar un aminoácido. Entonces, nos dice que la secuencia es los 3 primeros aminoácidos es metionina, asparagina, glicina. Entonces, metionina, ¿por quién es codificado? Bueno, nos fijamos acá. Metionina AUG. Bárbaro. Ahí estamos bien porque hay un único codón que especifica metionina. Potencialmente la opción A, la opción B y la opción C son correctas porque empiezan por AUG. Potencialmente. Vamos a ver cómo sigue. Después, el segundo aminoácido es la asparagina. La asparagina, que es ACN,
o en código de 3 letras, o N en código de 1 letra, está codificada por los codones AAC o AAU. Hay dos posibilidades, hay dos codones que especifican ese aminoácido. Esa es parte de la degeneración del código. Un aminoácido puede estar especificado por más de un codón. Entonces, si bien AUG, AAC sería un buen comienzo, y AUG, AAU también podría codificar para metionina asparragina, y la C también, AUG, AAC, también podría codificar para asparragina, lo que está implícito acá es que necesariamente está mal. Vuelve incorrectas a estas opciones. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a ser AAC o AAU el segundo codón. Puede ser uno o el otro, pero no necesariamente va a ser AAC, y no necesariamente va a ser AAU, y en la opción C no necesariamente va a ser AAC. Por eso es que estas tres opciones, al tener el necesariamente, se vuelven incorrectas, porque puede ser AAC o AAU. Entonces, si bien podemos seguir traduciendo, ¿verdad? Vamos a seguir traduciendo y vamos a volver sobre este concepto, digamos. Acá está, glicina es GRI o G en código de 3 y 1 letra. Ese tiene una degeneración o una redundancia de 4. Hay 4 codones que pueden codificar para glicina: GGA, GGC, GGG o GGU. Entonces, de vuelta, la opción A dice GGA, eso es glicina. La opción B, GGA, es glicina. La opción C es GGC, también es glicina. En principio, este fragmento podría especificar metionina, asparragina y glicina. Este otro fragmento también podría especificar metionina, asparragina y glicina. Este otro también podría especificar metionina, asparragina y glicina. El punto es que la secuencia no va a ser necesariamente AUG, AAC, GGA. ¿Por qué? Porque, bueno, puede ser AUG, AAC o AUG, AU, y a su vez en la glicina puede ser GGA, GGU, GGC, GGG, y todos esos mensajeros codificarían para un péptido que sería metionina, asparragina, glicina. De modo que necesariamente es lo que invalida estas tres, vuelve incorrectas estas tres opciones. Y la opción correcta es ninguna de las opciones anteriores es correcta. No sé si se quedó claro, es como ¿sí? Seguimos entonces. Es importante eso del necesariamente o el solamente, es como que son cosas que hay que tenerlas presentes a la hora de contestar, porque no necesariamente es la secuencia A, ni necesariamente es la secuencia B, ni necesariamente es la secuencia C. Cualquiera de las tres puede ser, pero no necesariamente es esa. ¿Sí? Bien. Seguimos. Dice, en la pregunta 15 dice, una célula de músculo liso posee las copias maternas y paternas del gen de la guanilato ciclasa mutadas. Estas mutaciones impiden que la enzima una a la molécula de óxido nítrico. Usted razona que la célula del músculo liso, en presencia de la señal óxido nítrico, se relajará normalmente, se relajará más que una célula normal, se contraerá, no se relajará ni se contraerá. Bien, entonces ahí tenemos que volver a la pieza de información que nos daba anteriormente. ¿Qué era lo que hacía el óxido nítrico? Bueno, era activar, cuando se unía a la guanilato ciclasa, activaba el GTP a GMP cíclico, y eso era lo que provocaba la relajación de la célula del músculo liso, y en último término la vasodilatación, ¿verdad? Ahora, si las dos copias del gen de la guanilato ciclasa
la materna y la paterna, están mutadas y no pueden unir óxido nítrico, bueno, esta activación no se va a dar y esta relajación muscular no se va a dar, porque no tiene un sitio de activación, no puede ser activada por óxido nítrico, ¿verdad? Esta enzima es activada en presencia de NO. Ahora, si el sitio de unión a NO está mutado, está averiado, no funciona, bueno, esta enzima no se va a poder activar por NO y por lo tanto no va a haber relajación de esa célula muscular. Entonces vamos a ver cómo eran se relajará normalmente, no, porque se relajará más que una célula normal, se contraerá, no se relajará ni se contraerá. Bien, bueno, no puede haber una relajación debida al NO, como decíamos, porque está mutado la unión al sitio de NO, de modo de que, bueno, se contraerá, sería la correcta. Se relajará normalmente, no. Sí, acá tengo como un poquitito de lío con las opciones, ¿no? Porque la cuestión es que no se va a relajar en respuesta al óxido nítrico. Esa sería la opción formalmente, absolutamente correcta, digamos, ¿no? No se va a relajar en respuesta al óxido nítrico. A ver, usted razona que esa célula de músculo liso en presencia de la señal NO, acá está, en presencia, lo que pasa es que no terminé de leer, en presencia de la señal de NO, bueno, no se va a relajar más que una célula normal, obviamente no, porque justamente tiene mutado el sitio que permite la relajación. Se contraerá, bueno, estaba contraída justamente, no, va a permanecer contraída, digamos, ¿no? Esa sería la cuestión. No se relajará ni se contraerá, o sea, no habrá cambio en presencia de NO. Esa es la opción correcta. Sería la opción correcta, la D. No se relajará ni contraerá en presencia de la señal de NO. ¿Sí? Porque va a ser ciega esa señal, porque el sitio de reconocimiento a esa señal no funciona, ¿verdad? Hay algunas preguntas en el chat ahí. No, pero está todo bien, seguí para adelante. ¿Qué es la D y que entiendo? Perfecto. Es como que al tener ese sitio de unión averiado, digamos, es ciego a esa señal, digamos, al NO, ¿verdad? Yo me armé un poco de lío porque no terminé de leer la pregunta, cosa que a veces me pasa. La pregunta 16 dice, en una célula endotelial, luego de recibir la señal de acetilcolina, aumenta el número de moléculas de ARN mensajero que codifican para la sintasa de óxido nítrico. B, la sintasa de óxido nítrico total. C, la sintasa de óxido nítrico activa. D, óxido nítrico. Entonces, bueno, lo que les decía la letra es que en respuesta a la señal acetilcolina se activaba la óxido nítrico sintasa. Lo otro que les decía la letra, que no lo estamos viendo acá, pero recuerden que les decía que se expresaba de forma permanente o de forma constitutiva. De modo tal que la cantidad de óxido nítrico sintasa total es constante, digamos, porque se expresa de forma constitutiva, de forma permanente se está expresando. Lo que varía en respuesta a la acetilcolina es la cantidad de óxido nítrico sintasa activa, porque justamente esta unión receptor-acetilcolina activa a la óxido nítrico sintasa. Entonces, lo que aumenta es la cantidad de sintasa de óxido nítrico activa.
la cantidad de sintasa de óxido nítrico total, no, porque lo decía la letra, que se expresa de forma permanente o de forma constitutiva, si ustedes lo quieren. La A, no hay nada en la letra que les indique que la A es correcta, porque no dice que la unión de acetilcolina al receptor de acetilcolina aumente el RNA mensajero que codifica para la sintasa de óxido nítrico. Eso no se deduce de ningún lado de la letra. En cambio, sí se deduce que la sintasa de óxido nítrico va a estar activa. Acá hay algo que está incorrecta en la formulación de la pregunta, porque hay dos opciones correctas. Fíjense ustedes que la C dijimos es correcta, porque la señal de acetilcolina justamente activa a la óxido nítrico sintasa, de modo que habrá más sintasa de óxido nítrico activa. Pero la D también es correcta, porque si hay más sintasa de óxido nítrico activa, va a haber más formación de óxido nítrico, porque es la reacción que cataliza la óxido nítrico sintasa. Entonces acá, tanto la C como la D son correctas. Esto, bueno, si nos pasa en un examen que ponemos algo que tiene dos opciones correctas, tenemos que validar las dos, más allá de que acá lo que estábamos buscando que se contestara era la sintasa de óxido nítrico activa, y en vez de poner una cuarta proteína, una tercera, otra proteína, pusimos el óxido nítrico y bueno, ahí armamos lío, digamos. Pero en realidad, la C y la D, las dos son correctas, porque la unión de la acetilcolina al receptor de acetilcolina activa la óxido nítrico sintasa, y por lo tanto hay más óxido nítrico sintasa activa, por un lado, y bueno, y al haber más óxido nítrico sintasa activa, hay más cantidad de óxido nítrico. Entonces, la C y la D, las dos son correctas. Hay un error en la formulación porque siempre es una opción correcta por pregunta. No sé si tienen alguna pregunta en relación a esto. La diferencia entre sintasa total y activa, preguntan algunos compañeros. Claro, ahí, bueno, simplemente tienen que manejarse con la letra del problema, con lo que les dice la letra al principio, ¿no? Les dice por un lado que la óxido nítrico sintasa se expresa de forma permanente, entonces, bueno, ahí uno puede deducir que la cantidad de óxido nítrico sintasa total, bueno, no cambia, digamos. No hay nada que diga que se induce la expresión de óxido nítrico sintasa al unirse la acetilcolina a su receptor. No hay nada que en la letra que diga que aumenta la cantidad de óxido nítrico sintasa. No se deduce de la letra, sino se deduce lo contrario, justamente, que se expresa de forma permanente, constitutiva, y bueno, por lo tanto hay un nivel constante de óxido nítrico sintasa. Es como que está ahí siempre pronta la óxido nítrico sintasa. Si llega el NO como señal, rápidamente se activa. Entonces, bueno, la activa es si llega la señal de acetilcolina, perdón, se activa. Entonces, esto sí lo dice la opción C, es lo que dice la letra del problema, ¿verdad? Que se activa en respuesta a la unión de la acetilcolina a su receptor. Una cosa muy simple que me parece por lo que veo en el chat que a alguna gente se le está perdiendo. Esto hay que relacionarlo con lo que es regulación alostérica de enzimas. O sea, la enzima activa quiere decir que se unió un activador alostérico, que en este caso es el óxido nítrico, y esa enzima cambió ligeramente de conformación para tener más actividad enzimática. Eso es lo que quiere decir. Totalmente, totalmente. Eso a mí se me estaba escapando, lo habíamos mencionado más temprano, ¿verdad? Pero sí, hay que atar todos los cabos, digamos, sí. Perfecto. Perfecto. Sí. Esta no sé si es temática o no, Álvaro. Sí. Digo, no sé si Sí lo es. Sí lo es. Estamos en tiempo, pero capaz que... Estamos en tiempo, capaz que querés contestar esta, Álvaro, y liquidamos por acá, o liquidamos, no sé cómo quieran. Yo digo para dejar redondeado el tema, pero como quieran, si no lo dejamos abierto a preguntas de ellos. Si querés andar una más a ver si hay otra temática. No me parece que no. Acá en el repartido está esa 17 y después dice fin de las preguntas sobre las arteriolas. Muchas gracias. Porque después tipo cambia de tema.
Muchas Es gracias. la Entonces gracias vamos a a explicar ustedes. esta. Existe la teoría de que muchas macromoléculas llegan desde la sangre al tejido irrigado por el capilar por un determinado proceso. Vamos a pararnos ahí. Como les dijo Gustavo, la sangre circula dentro de un sistema cerrado, por lo menos en los mamíferos, ¿verdad? En un sistema cerrado, o sea, como un sistema de tubitos que se van afinando cada vez más hasta que llegan a ser esos más finitos de todo, que son los capilares, pero siempre es un sistema cerrado. Entonces, ¿cómo las moléculas de la sangre que tienen que salir para alimentar, yo qué sé, las células del tejido, ¿verdad? Tienen que atravesar esa pared del tubito, eso que llamamos endotelio, formado por células aplanadas, ¿verdad? Entonces, en principio, pueden atravesar de dos maneras, entre célula y célula, y eso ocurre, sobre todo ocurre mucho más en condiciones de inflamación, ¿verdad? Donde hay vasodilatación y hay como mayor permeabilidad, me estoy yendo del tema un poquito. Y otra teoría que hay es que algunas moléculas pasan por adentro de las células. Entran a una célula del endotelio y salen del otro lado. Y a eso va esta pregunta. Entonces, ese proceso se llama transcitosis. Es una palabra nueva para ustedes. Trans, ¿verdad? De atravesar, citosis, bueno, de célula, yo qué sé. Que incluye un paso de endocitosis y uno de exocitosis. Usted razona que en el caso estos pasos serían endocitosis del lado apical y exocitosis del lado vasolateral y bueno, y todas las combinaciones. Entonces, a ver, primero acá hay que no asustarse frente a una palabra nueva y un concepto nuevo, sino que tener la flexibilidad de cabeza de decir, bueno, esto no lo vi antes, pero en base a las cosas que ya vi podría ocurrir, porque sabemos que las células hacen endocitosis y también hacen exocitosis. Si una célula hace endocitosis de una determinada molécula, y sin alterar esa molécula, luego hace exocitosis de la misma molécula para el otro lado, permite que la molécula atraviese la célula sin cruzar ninguna barrera de membrana por las propiedades del tráfico vesicular, ¿verdad? Endocitosis y exocitosis. Bien, y lo otro que tenemos que integrar es lo de los polos apicales y basales, o apicales y vasolaterales, de las células epiteliales. Entonces, las células que recubren las cavidades y tuberías, digamos, del interior del cuerpo, son células epiteliales en términos genéricos. Estas células en particular que forman o recubren por adentro los vasos sanguíneos son un tipo de células epiteliales. Más específicamente se les llama endoteliales y se habla del endotelio, pero del grupo grande al que pertenecen es células epiteliales. Todas las células epiteliales tienen polaridad estructural, tienen extremos que son diferentes entre sí. Esos dos extremos o polos se les llaman apical y basal. Apical es el que está orientado hacia la luz del órgano o de la cavidad esa. En este caso, por más que la célula es chata, el polo tiene dos polos. El polo apical es el que mira hacia la luz del capilar, donde circula la sangre, y el polo basal es el opuesto, el que mira hacia el interior del tejido. A ver si mostrás un dibujo, Gustavo, donde haya una célula endotelial. Esos dibujos. Estaba mostrando que, bueno, Ah, tenemos la célula endotelial y acá está el el lumen. lumen por donde circula la sangre, ¿verdad? Y estas son bueno, el lado basal, ¿verdad? Este es el lado apical que da hacia la luz y este sería el lado basal de la célula endotelial o vasolateral. No, creo que no me di cuenta No, de traer la diapositiva de clase, puedo ir a buscarla. Pero la diapositiva de clase tiene unas células epiteliales que son más como células intestinales, son otro tipo de epitelio. Pero el claro. concepto se aplica igual acá. Ustedes Yo tienen la busco un mientras. tubito, digamos, un tubito recubierto de formado de células,
¿tá? El polo apical es el que mira a la luz, al agujero de ese tubo, y el polo basal es el opuesto. En este caso, el polo apical es entonces el que mira hacia la sangre, vamos a decir, y el polo basal es el que mira hacia el interior del tejido. Entonces, para salir de la sangre hacia el interior del tejido, las moléculas tienen que entrar por el polo apical de la célula endotelial y salir por el polo basal. O sea, este sería, acá está el lumen del capilar, este es el polo apical, las moléculas tienen que entrar por el lado apical y salir por el lado basal. Entonces la correcta es la A, endocitosis del lado apical y exocitosis del lado vasolateral o basal. Acá yo tendría que haber metido la diapositiva de clase. Si querés, La hemos visto varias veces. la vamos a buscar, Álvaro. Sí, capaz que yo la voy a, más fácil que yo la vaya a buscar. Perfecto, y compartís sí. pantalla. Voy a ver el chat yo mientras y... A ver, para. Acá, a ver. Compartir pantalla. Acá. Esta es la diapositiva de clase relevante, digamos, o más relevante, habría otras, ¿no? Esto es un epitelio. No llegó todavía, Espera. No sé si yo tengo que dejar de compartir, creo que vos me podrías caminar por arriba, pero no sé. No estamos viendo. Qué raro, porque acá me aparece está compartiendo la pantalla. Yo voy a poner stop. Se ve, sí. Ah, yo no estoy viendo, entonces soy yo que no estoy viendo, no sé por qué. Sí. No sé. Esta es la diapositiva de clase más relevante. Eso es un epitelio. Lo que pasa que este epitelio... yo no veo tampoco. Ay, qué raro. Yo voy a dejar de compartir. Yo veo por las dudas. la pregunta, lo que estábamos viendo hoy. Claro. No. Entonces dejo de compartir por las dudas. A ver. ¿Está? Ahí, ahora sí apareció lo tuyo. Ahora sí. Está, perfecto. Esto es un epitelio. Lo que pasa es que la representación corresponde en este ejemplo a un epitelio muy diferente al endotelio del sistema circulatorio. Esto es como el epitelio de los bronquios o de la tráquea, aún así, un epitelio respiratorio. Es otro, entonces las células, en vez de ser aplanadas, son altas, ¿verdad? Con el núcleo basal, tienen estas proyecciones que se llaman cilias, etc. Producen mucus del lado apical, yo qué sé. Hay muchos epitelios diferentes, según para qué estén especializados. El epitelio que recubre el interior de los vasos sanguíneos, que se llama endotelio, se constituye de células sumamente aplanadas, ¿verdad? Aplanadas en el sentido apical-basal, justamente. La distancia entre el polo apical y el polo basal es pequeña, ¿verdad? Porque cumplen la función de armar esos tubitos que tienen que ser muy, muy finitos. De todos modos, los conceptos se aplican igual. Esto es como decirles a ustedes, esta taza, a ver si se ve, tiene forma más o menos de cilindro, ¿no? Pero si yo les muestro, a ver si tengo, si yo les muestro una moneda, ¿verdad? Será chatita, pero también es un cilindro, ¿verdad? Es un cilindro con mucho menor altura. Bueno, esto de las células de los epitelios es similar. En algunas células de algunos epitelios, entre polo apical y polo basal, hay mucha distancia. En cambio, en el endotelio, esto está aplanado, y polo apical y polo basal están bastante cercanos. Pero sigue habiendo polo apical y polo basal. Y siempre el polo apical es el que mira a la luz del órgano, a la luz de la cavidad. En el caso del endotelio, el polo apical es el que mira hacia el espacio de la sangre, y el polo basal es el que mira hacia el tejido que es irrigado por ese capilar. Entonces, otra vez, esto no es un endotelio ni nada que se le parezca, ¿verdad? Pero para pasar del espacio de la sangre, digamos, de la sangre al tejido, ¿verdad?
las moléculas tienen que entrar por el lado apical y salir por el lado basal. Álvaro, si- yo voy a comparto, sí. a ver si comparto acá que esto sí es un endotelio, simplemente a ver si no sé si se ve o no se ve. Yo dejo de compartir, así vos podés. Está. Eso, bárbaro, bárbaro, Gustavo. Entonces eso, nada, simplemente volver sobre el asunto, ¿no? Ah. Acá está la sangre, este es el lado apical, y acá está el lado basal. De paso vean ustedes, ¿no? Como, bueno, simplemente algunas uniones entre células y qué sé yo, que permiten la adhesión, ¿no? De esas células endoteliales unas con otras, Ah, que deja el lado vasolateral, digamos, y el lado de la cara apical, ¿no? Es basal o vasolateral a veces, ¿no? Que sería, no sé, digo, Álvaro, está. corregime vos. Y zanjado lo de apical y basal, lo otro que estaba presente en esa pregunta, capaz que podemos de vuelta compartir las preguntas, Gustavo, y el dibujito. Sí, vamos Gracias. a ver si ya voy. Si si lo encuentro, perdón que no, creo que lo cerré, pero vamos a las preguntas, ¿sí? Ahí voy, ya Lo otro voy. que estaba presente era el tema del tráfico vesicular, que el tráfico vesicular no implica que las moléculas pasen una barrera de membrana, que hay un mecanismo que se llama endocitosis, que es un mecanismo justamente vesicular, que hace que moléculas o partículas sean metidas para adentro de las células, sean internalizadas, eso es la endocitosis. Hay otro proceso opuesto, que es la exocitosis, que también es vesicular, que permite que moléculas o grupos de moléculas sean exportadas, enviadas para el medio extracelular, y que en algunas condiciones, en algunas células, se puede combinar, esto no lo dimos en clase, claramente es nuevo, se puede combinar una endocitosis de un lado de la célula, en una célula que está polarizada, con una exocitosis del otro lado, y lo que termina ocurriendo es que esa molécula atraviesa toda la célula sin haber cruzado ninguna barrera de membrana. Hace endocitosis de un lado, exocitosis de otro, y pasó de un lado a otro de la célula. Eso puede pasar. Ujú. Y bueno, Y por aquí, si no tienen dudas, dejaríamos por acá, digamos. La cuestión es si tienen alguna duda como concreta, digamos. Dejamos las que siguen y arrancaríamos con el siguiente tema y bueno, vamos viendo de complementar en función de cómo vayamos, vamos viendo, pero empezaríamos con la pregunta 18 la clase que viene, el viernes. el viernes. No sé si tienen alguna pregunta o si no, dejamos por acá. Bárbaro. Bueno, genial. Hasta el viernes entonces. Chao. Que estudien bien.